Esa es la esencia, ¿no?, de la charla. Y escogí este verso porque este verso es el que une. El Bhagavad Gita, según Srila Prabhupada, él da dos analogías, ¿no? Él dice una que es como un sándwich, donde en el sándwich están las dos tapas y dentro, bueno, la esencia, ¿no?, del sándwich. El queso. Pensemos en un sándwich vegetariano, con soya o gluten, lo que sea. Y el otro ejemplo que él da es como un libro de carátula dura. O sea, un libro de carátula dura está la portada, que forma parte del libro, la contraportada, la otra parte, y el centro, que es donde está la sustancia real del libro. De la misma manera, el Bhagavad Gita, según los estudiosos, el Bhagavad Gita está formado de 3 partes. Los primeros 6 capítulos son como la portada, los últimos 6 capítulos como la contraportada, y los 6 capítulos del centro, que son los que hablan exclusivamente del servicio devocional, son los capítulos donde está todo el néctar concentrado. Entonces este verso enlaza los primeros capítulos introductorios con los que hablan del servicio devocional. Y por eso lo he escogido, porque pienso hablar de los diferentes tipos de yoga y qué lugar tiene el Bhakti dentro de esos diferentes tipos de yoga, y sus practicantes, los Bhakti yogis, qué cualidades tienen y cómo deberían ser mirados. Es la esencia de lo que pienso tratar. Espero que Krishna me ayude y me permita. Entonces, vamos a leer el verso. Primeramente, normalmente se canta un mantra para tratar de vincularnos mejor con el Supremo. Es Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Los que se lo sepan lo siguen, los que no tratan de escucharlo y simplemente concentrar su mente en ese sonido y tratar de abrir su mente para recibir el conocimiento de una manera lo más limpia posible, sin ningún tipo de tabú que puedan tener. Es lo único que les pido. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bueno, vamos a ir leyendo primero palabra por palabra, ustedes repiten y después línea por línea. Yoginam Api Sarvesham Mat Katenantar Atmana Shradhavam Bhayante Yo Mam Same Yuktatamo Mataha Yoginam api sarvesham Madgatenantar Atmana Shradhavam Bhayante Yomam Same Yuktatamo Mataha Yoginam api sarvesham Margadenantaratmana Madhavam bhajate yomam Shradhavam Bhayate Yomam Same yuktamo mataha Same Yuktatamo Mataha. ¿Algún otro duda? Yoginam api sarvesham Margadenantaratmana Shradhavam Bhayate Yomam Same Yuktatamo Mataha. ¿Alguna mata allí? Yoginam api sarvesham Madgatenantar Atmana Shradhavam Bhayate Yomam Sadme Yuktatamo Mataha. Vamos a leer lo que significa la palabra. Yoginam, de los yogis. Api, también. Sarvesham, todos los tipos de. Madgatenanta, Madgatena, refugiándose en mí y siempre pensando en mí. Anata Atmana, dentro de sí. Shraddhavam,
con plena fe. Váyate. Presta servicio amoroso trascendental. Ya. Aquel que. Maham. A mí. O sea, Krishna. Saha. Él. Me. Por mí. Yukta Tama. El yogi más grande de todos. Mataha. Se considera. Traducción y significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que más íntimamente unido a mí está por medio del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Yo después voy a leer partes del significado porque es muy extenso, no lo voy a leer completamente. Primero voy a explicar algunas cuestiones. El propósito de la vida de todas las personas es ser feliz. Eso es lo que todo el mundo se propone. Por eso todos nos dedicamos a estudiar, a trabajar, a tener una familia, para buscar la felicidad en algún aspecto de la vida. Siempre es lo que estamos tras. Y el Bhagavad Gita comienza con una persona que también quiere en cierto sentido encontrar la felicidad, que es Arjuna. De hecho, Arjuna, debido a las circunstancias, estaba en medio de un campo de batalla y estaba su amigo Krishna, su personalidad de Dios, junto a él. Y entonces Arjuna da razones para no pelear. Y de las 5 razones que, según los estudiosos de Arjuna, al menos 2 están relacionadas con la felicidad. Una es el temor a las reacciones pecaminosas y el otro es, dice, qué ganancia o qué resultados positivos vamos a obtener de esta batalla, ¿no? Entonces, Arjuna también estaba buscando en cierto sentido esa felicidad. Y es de lo que estamos tras nosotros siempre. Ahora, una persona inteligente se preguntaría, bueno, si yo estoy buscando la felicidad constantemente, ¿por qué nunca la alcanzo? ¿Por qué siempre obtengo cosas que me hacen sufrir o que me hacen padecer? Y la literatura védica da una respuesta muy simple para eso. La literatura védica dice, simplemente estás como un pez fuera del agua. Y entonces así comienza en cierto sentido la primera instrucción de Krishna a Arjuna. La primera instrucción que Krishna le da a Arjuna en el Bhagavad Gita es que tú no eres este cuerpo, sino que en realidad tú eres un alma espiritual, un ser espiritual. Y en la literatura védica se dice que el alma espiritual tiene 3 cualidades. Una es que es Sat, o eterna, que es Chit, o sea, tiene pleno conocimiento o plena sapiencia, y Ananda, que está llena de bienaventuranza. Esa es la naturaleza del alma espiritual. Sin embargo, todo lo que a nosotros nos rodea es todo lo contrario. Todo lo que nos rodea es Asat, es temporal. No hay una sola cosa que sea eterno de lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea es Ashit, está lleno de oscuridad, de ignorancia. Una muestra de ello es que, a ver, ¿cuántos pueden recordar lo que estaban haciendo el 25 de septiembre de 1999? O lo que estaban haciendo el año pasado, en este mismo día, a esta misma hora. Quizás alguien diga, no, bueno, yo estaba leyendo. Bueno, pero ¿qué palabra exactamente estabas leyendo en este instante? O sea, es muy difícil. El olvido es la primera muestra de ignorancia, en cierto sentido. Cuando tú olvidas todo lo que estás haciendo. Es tan así que ni siquiera podemos recordar el momento en que nacimos, el momento en que llegamos a este mundo. Por lo tanto, el mundo material es un lugar en el que hay olvido, y nuestra naturaleza es la de ser consciente de todo. Y el mundo material también es un lugar en el que hay desdicha, en el que hay perplejidades que nos provocan desdicha. Esas perplejidades, la literatura védica las divide en 3. Aquellas que son provocadas por la naturaleza material. Aquí no hay ciclones, ¿no? Pero bueno, terremotos. Bueno, hay calor extremo en algunos momentos, olas de calor. Hay frío extremo en algunos momentos, quizás no aquí, pero bueno, si quieren vayan a Guadalajara, según me han contado, puede hacer bastante frío ya. Pero bueno, el punto es que hay condiciones climáticas y de la naturaleza material que provocan perplejidades y que provocan sufrimiento a la larga de la entidad viviente. Y también hay sufrimientos provocados por otras entidades vivientes. El jefe que lo echa del trabajo, el vecino que protesta, el perro que lo quiere morder, no sé, los insectos que te quieren picar, otras entidades vivientes que te provocan perplejidad y sufrimiento. Y también tenemos los sufrimientos provocados por nuestro propio cuerpo, que la literatura védica dice que son la vejez. Claramente la vejez, nadie quiere envejecer porque las cualidades bajan, ¿no? La persona siente que como que no tiene la misma vitalidad que cuando era joven, no puede hacer las mismas cosas. Hay algunos que sí, pero la mayoría no. La vejez, las enfermedades, nadie quiere estar enfermo. La vejez también nos provoca un sufrimiento porque nos recuerda de que se nos acerca la muerte.
y ese es otro de los sufrimientos de la naturaleza material. Y también el nacimiento. El nacimiento, aunque uno lo ve como un hecho extraordinario, o sea, yo tengo un niño de 1 año y 3 meses y es un hecho extraordinario cuando nace el hijo de uno, pero en el momento hay tanta tensión y es tan traumático el momento del parto que realmente uno se da cuenta que es un momento de sufrimiento. Entonces el punto es que la literatura védica dice: estás como el pez fuera del agua. Tú estás en un ambiente que no tiene nada que ver contigo, así no puedes ser feliz. Es imposible que alguien sea feliz en un ambiente que no tiene absolutamente nada que ver con la persona. Entonces, la solución que da la literatura védica es muy simple: es diferentes procesos que han llegado a llamarse yoga, diferentes procesos de yoga para salir de este lugar. No es tratar de arreglarlo, no tiene solución, es simplemente salir de acá. La solución es salir de ese enredo. O sea, pretender arreglarlo es como buscar soluciones temporales. Yo tengo este problema y soluciono este problema, pero esa solución es temporal. Una persona inteligente trata de solucionar el problema original, y si solucionas el problema original, todos los demás problemas se solucionan inmediatamente. ¿Sí? Es como cuando uno comienza a hacer un cálculo matemático. Si te equivocas al principio, por mucho que lo hagas bien después, ya el error está. No importa, el resultado va a estar mal. Entonces, asimismo, lo que tenemos que hacer es buscar el error inicial. Y el error inicial fue simplemente caer estar en este ambiente que no es el que a nosotros nos corresponde. Estamos como peces fuera del agua. Entonces, esos diferentes tipos de yoga que la literatura védica habla, yoga significa vincularse, establecer un vínculo. ¿Por qué? Porque si tú quieres salir de un lugar, tú lo primero que haces es tratar de ponerte en contacto con las personas del otro lugar al que tú vas a ir. Cuando yo quise venir acá a España, cuando tuve la oportunidad, yo me puse en contacto inmediatamente con diferentes devotos para ver cómo podía hacer las cosas. Entonces, eso es lo primero, lo que hace una persona normalmente lo que hace es tratar de ponerse en contacto, o si no, tener algún tipo de información leyendo en algún lugar o algo por el estilo de cómo funcionan las cosas en el otro lugar. Y la práctica y el yoga es eso mismo, más o menos, ponerse en contacto con el Supremo. Entonces, Krishna en el Bhagavad Gita habla de diferentes tipos de yoga. El primero que él trata en esencia es algo que se llama Karma Yoga. Karma Yoga significa vincularte con el Supremo a través de tus actividades. Y es el más práctico para la mayoría de las personas. Karma Yoga viene siendo como... Hay 2 tipos de Karma Yoga. Aquella persona que no tiene conciencia de Dios simplemente trata de trabajar lo mejor que puede sin estar apegado al fruto del trabajo. Eso es Karma Yoga. Pero la persona que tiene conciencia de Dios se le hace mucho más fácil, porque lo que hace es que le ofrece su trabajo a Dios, al Supremo. El fruto de su trabajo se le ofrece al Supremo. Él trabaja lo mejor que puede sin esperar nada a cambio de sus resultados y ofreciéndole el fruto de su trabajo a Dios. Otro proceso que Krishna habla en el Bhagavad Gita es el cultivo del conocimiento. O sea, el hecho de dedicarse al estudio analítico de las escrituras es otro proceso por el cual uno puede vincularse con el Supremo. Pero es muy lento, es un proceso muy lento. Y Krishna en el verso anterior a este, yo quiero leerlo, dice: el yogi es superior al asceta, superior al empírico, superior al trabajador furitivo. Por lo tanto, oh Arjuna, en todas las circunstancias sea un yogi. El trabajador furitivo es aquella persona que siempre lo que está esperando es un fruto a cambio de su trabajo. Por lo tanto, el que ofrece el fruto de su trabajo al Supremo se convierte en un yogi, un karma yogi. Y a través de la acción puede vincularse con el Supremo. Y entonces el yogi también es superior al empírico, o sea, al jnani, a la persona que simplemente estudia por adquirir conocimiento y que se dedica a especular acerca de la verdad absoluta. Los filósofos, los filósofos son las personas más indicadas. Y es superior también a la asceta, o sea, personas que hacen todo tipo de austeridades con tal de obtener cierto conocimiento. El yogi es superior a todos esos. Entonces, en este capítulo 6, Krishna se dedica a hablar de un proceso de yoga que es el Ashtanga Yoga. Digamos que en la actualidad se practica un pedacito de ese Ashtanga Yoga. El Ashtanga significa 8, Ashtanga Yoga es el proceso óctuple del yoga, o sea, el proceso de yoga que tiene 8 pasos. Los 2 primeros pasos son Yama y Niyama, que son simplemente hacer cosas que son positivas para la práctica del yoga y cosas que van en detrimento de la práctica del yoga. Esos son Yama y Niyama. No voy a entrar en detalle, simplemente voy a nombrar eso. El tercer proceso son las asanas, que es por donde empezamos prácticamente
las personas en Occidente cuando vamos a practicar yoga. Eso es lo que el concepto de yoga es, simplemente hacer asanas. Pero esas asanas tienen un fin último, que está dentro de ese proceso de Ashtanga Yoga. Cuando se sacan de ahí y se practican por sí solas, pueden ser muy buenas para el cuerpo, para uno sentirse bien físicamente, pero el resultado último que se alcanza a través de la Ashtanga Yoga no se puede alcanzar solamente a través de las asanas. El cuarto proceso se llama Pranayama, que es el proceso de respirar, controlar la respiración y todos los distintos tipos de aire que hay en el cuerpo. Y ahora voy a explicar por qué son necesarios esos procesos para la persona que lo practica, ¿no? Para la persona que practica el Ashtanga Yoga. El quinto se llama Pratyahara, significa absorberse completamente de todo lo que está alrededor. Estas personas, los Yamini Yamas empezaban por ir a un lugar sagrado, solo, sentarse, completamente recto, llevar una vida célibe y llevar toda una serie de parámetros más y sentarse ahí primero a meditar, pero para meditar tenían que abstraerse completamente. En nuestra sociedad es muy difícil meditar, porque de esa manera, o sea, ese tipo de proceso. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de cosas a nuestro alrededor que nos van a sacar constantemente de esa meditación. Y lo que se esperaba era que ellos, después del Pratyahara, después de absorberse completamente, venía un proceso que se llama Dharana, concentración. ¿Y en qué se concentra? En el Supremo, que está dentro del corazón. Uno puede meditar en el mar, en las flores, en las estrellas, y eso puede relajarlo a uno y obtener cierta paz desde el punto de vista psicológico y mental temporal. En cuanto sale de la meditación, eso se va. Pero estos yogis meditaban en el Supremo dentro del corazón. O sea, primero Dharana, concentración, y cuando estaban totalmente concentrados, Dhyana, meditación, que es como se titula el capítulo, Dhyana Yoga. Y cuando estaban un largo proceso, una gran cantidad de tiempo en ese proceso del Dhyana, venía Samadhi, iluminación espiritual completa. Pero es necesario todo ese proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Samadhi se supone que ellos podían estar mucho tiempo, y para lograrlo también mucho tiempo meditando. Y para ello el cuerpo no podía, que me duele la espalda, que me duele acá, entonces tenían que tener el cuerpo totalmente fuerte, y para eso son las asanas. Y también tenían que controlar lo que comían, y para eso era el pranayama, porque vivían del prana, o sea, del aire que inhalaban. Lograban un equilibrio entre el aire que entraba, que salía, y así lograban un cierto equilibrio, y lograban, ¿no?, la paz. Y no tenían necesidad de comer, levantarse a comer, tengo hambre, o voy a comer una fruta. No, simplemente estaban ahí en meditación y lograban esa manera. Cuando Arjuna, que era una persona práctica, un guerrero, que estaba en el medio del campo de batalla, escuchó ese proceso y dijo: Krishna, yo no puedo hacer eso. Para mí es imposible practicar ese proceso que tú me estás describiendo. Y Arjuna era una gran personalidad. Arjuna no era una persona ordinaria. Arjuna era un guerrero, pero en algún momento tuvo que hacer muchas austeridades. Arjuna era una persona que vivió 13 años en el exilio, en el bosque, habiendo sido príncipe, y que pudo mantenerse él y sus hermanos viviendo en el exilio, consiguiendo, comiendo lo que conseguían en el exilio, y un último año de incógnitos, sin que nadie pudiera descubrir quiénes eran ellos. O sea, no era una persona ordinaria la que estaba diciendo: no, para mí es prácticamente imposible practicar eso. Porque él dice que porque para él dominar la mente era como conquistar el aire. Entonces, ese proceso, aunque es un proceso fidedigno, se describe en los Yoga Sutras de Patanjali, aunque ya existía antes de que Patanjali escribiera sus Yoga Sutras. Ese proceso, Krishna lo describe en el Gita, pero Arjuna lo rechaza porque es prácticamente imposible para él practicarlo. Y entonces llegamos más o menos al punto en que está el verso. Ese es el contexto que ha pasado hasta donde está el verso. Y Krishna dice en este verso, voy a leer nuevamente el verso: y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga, y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Este tipo de yoga que está describiendo aquí Arjuna es lo que se conoce como Bhakti Yoga. Entonces uno podría preguntarse, muchas veces las personas a veces molestan con los devotos porque dicen que el Bhakti es el proceso de yoga más elevado que existe. Y las personas normalmente lo toman como que eso tú lo dices porque tú eres Bhakti, porque es lo que tú practicas, entonces tú quieres elevar lo que tú haces y crees que es lo mejor y quieres imponérmelo a mí. No es ese el punto. Vamos a seguir una lógica muy simple. Yoga significa vincularse con el Supremo, establecer un vínculo con el Supremo. Viene de yuk, de que es unión, establecer una unión con el Supremo, un vínculo. Entonces, el Bhakti
Bhakti significa amor y devoción. De todos los tipos de relaciones que existen, entre todos, o sea, nosotros nos relacionamos con cientos y miles de personas cada día cuando salimos a la calle. Y tenemos relaciones diferentes. Una relación puede ser: yo no sé nada de ti, tú no sabes nada de mí, no quiero saber nada de ti, tampoco tú quieres saber nada de mí. Eso es un tipo de relación. Total, o sea, hay personas que establecen esa relación con Dios también. Pero bueno, esa relación sí puede existir. Yo no sé nada de ti, tú no sabes nada de mí. Hay otras relaciones más cercanas, ¿no? Pero de todos los tipos de relaciones que nosotros tenemos, muy pocas, pero muy pocas, están basadas en el amor y en la devoción. Yo diría que quizás 2 o 3 personas en nuestra vida nosotros la amemos realmente. Entonces, no es algo ordinario. Y sinceramente, de todos los tipos de relaciones que existen, las más fuertes y las que logran un mejor vínculo y un vínculo más profundo son aquellas que lo que predomina es el amor. Y eso yo creo que es un hecho irrebatible. Yo creo que no hay nadie que pueda discutir eso. De que la relación más profunda que puede existir entre 2 entidades vivientes es donde lo que prima es el amor. Entonces, Bhakti Yoga es vincularse con el Supremo a través del amor y la devoción. Y no es algo fácil, y la vida lo muestra, de que con la mayoría de las personas lo que prima no es la relación de amor, lo que prima es otro tipo de relación. ¿Por qué no es algo fácil? Y Krishna indirectamente describe aquí eso. Krishna dice, y de todos los tipos de yogis, lo primero que dice es que tiene gran fe. Sraddha en sánscrito, que tiene una gran fe. ¿Por qué? Porque tú no puedes amar a alguien si no confías plenamente en esa persona. Lo primero que tú tienes que tener para amar a una persona es plena confianza en ella, si no es imposible amarlo. Cuando empiezan las dudas, se acaba la relación. O sea, se acaba la relación, es que puede existir. Por lo tanto, un hecho es plena fe en el Supremo. Nosotros, cada día, todos los actos que realizamos están basados en la fe. Cuando vamos a cruzar la calle y está puesta la luz roja para los carros, nosotros tenemos fe en que el conductor va a respetar las señales del tránsito, si no, no cruzamos. Cuando tomamos algo en la calle, comemos algo, tenemos fe que la persona que cocinó no le echó veneno. No se preocupen, ya Mohan no le echó veneno a la comida, se lo puedo garantizar. Cuando comemos, cuando vamos a la barbería o al peluquero, tenemos fe en que él tiene tijera, en que no nos va a encajar. En todo momento, por detrás, ¿no? O sea, no somos conscientes de ello, pero cada acto que nosotros realizamos está basado en la fe. Nosotros tenemos granitos de fe por muchos lugares repartidos. Y Krishna y el Señor Chaitanya están diciendo, dame un granito a mí simplemente. Un granito, uno solamente de todos esos que tú tienes repartidos por mí. Dame uno a mí. Pon uno en mí, deposita uno en mí. No es tan difícil, pero hay que tener fe. Ese es el primer paso, la fe. Y es uno de los más importantes, pues no se puede llegar a amar si no hay fe. Entonces, segundo es que siempre se refugia en Él, en todo momento está refugiado en Él y que siempre está pensando en Él. Cuando uno ama a alguien siempre está pensando en esa persona. Es imposible, o sea, es algo que es inherente al amor, de que siempre estás pensando en esa persona que amas tanto. Y siempre le presta un amoroso servicio trascendental, o sea, siempre está prestando servicio. Esa es otra cualidad de la persona que ama, siempre prestando servicio. Entonces, por eso, y Krishna dice, de todos los tipos de yogis, ese es el que más íntimamente unido a mí está por medio del yoga, ¿no? Del vínculo. Claro, el vínculo más profundo que puede existir es ese, tiene que ser el más íntimo. No, es lógica, o sea, no va más allá de nada. Lo siento si alguien se siente ofendido, pero es pura lógica, o sea, es sentido común. Si el amor es la relación más íntima, entonces el bhakti es la forma más íntima de relacionarse con el Supremo, y si yoga significa relación con el Supremo, entonces el bhakti es la forma más íntima de practicar yoga. Simple, lógica. Entonces, Krishna describe eso, y él dice, esa es mi opinión. O sea, bueno, puede que alguien diga, bueno, esa no es mi opinión, yo opino diferente. Cada cual tiene su derecho a opinar diferente, ¿no? Pero, o sea, opinar así, por ejemplo, a ver, yo recuerdo una oportunidad cuando estaba en la escuela, en Cuba, o sea, la enseñanza es atea, por supuesto. Y obviamente se habla de la no existencia de Dios y ese tipo de cosas. Y entonces en algún momento una profesora dijo de que las personas que creían en Dios era porque ellas no podían explicarse los fenómenos que existen en la naturaleza. Entonces yo le respondí, mire, disculpe que le moleste, pero Albert Einstein creía en Dios.
y fue la persona que más fenómenos naturales logró explicar. Si usted es mejor que Albert Einstein, está privando a la humanidad de muchos descubrimientos. Así que, mira, a ver, o usted se pone a trabajar y hacer algo mejor que lo que hizo Albert Einstein, o me parece que debería cambiar de opinión. Porque es una realidad, o sea, igual Albert Einstein habló del Bhagavad Gita, él decía, él dijo, cada vez que leo el Bhagavad Gita y medito en cómo Dios creó el universo, todo lo demás me parece superfluo. Entonces, bueno, tu opinión quizás no valga mucho en comparación con la de Albert Einstein o en comparación con la del propio Krishna, que es el que está hablando del Bhagavad Gita. O sea, tener fe en el Bhagavad Gita y no creer en lo que dice Krishna es algo contradictorio, y no aceptar la opinión de Krishna es algo contradictorio, totalmente. Si quitamos a Krishna del Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita se queda con 3 o 4 versos, quizás 10, no creo que pase de ahí. Por lo tanto, el Bhagavad Gita es Krishna en esencia, y el Bhagavad Gita es tomado por todas las escuelas de pensamiento de India, que provienen de India. Todas las escuelas de pensamiento aceptan el Bhagavad Gita como el libro por excelencia, ¿no? Y el libro más universal dentro de la cultura védica, sin duda alguna. Hay un verso que lo voy a parafrasear de un libro que glorifica el Bhagavad Gita, que dice algo así como que los Upanishads son como diferentes vacas. Krishna es como un vaquero, un experto vaquerito. Arjuna es como un ternero. Y entonces el néctar, ¿no? La leche que Krishna ordeña de esos Upanishads es el Bhagavad Gita. Y los sabios están muy deseosos de tomar ese néctar, ¿no? Porque el Bhagavad Gita se dice que es la esencia de todos los Upanishads. Y los Upanishads son la versión filosófica de los Vedas, la parte filosófica del Vedas. Por lo tanto, en el Bhagavad Gita está concentrado toda la esencia de la cultura védica y del conocimiento védico. Cada cual tiene el derecho de aceptarlo, no aceptarlo. Yo solamente le estoy transmitiendo lo que dice la cultura védica. Entonces, después, inmediatamente, el verso que sigue, Krishna le dice a Arjuna, ahora oye, oh hijo de Prita, cómo mediante la práctica del yoga con plena conciencia de mí, Bhakti Yoga, con la mente apegada a mí podrás conocerme por completo, libre de dudas. O sea, y Krishna es curioso, pero él comienza el capítulo 7 con el primer proceso del servicio devocional, escuchar. O sea, inmediatamente en cuanto comienza el capítulo 7 le dice, ahora oye Arjuna. O sea, el primer proceso, escucha. Ya Arjuna estaba escuchando, pero ahí hace énfasis en eso. El primer proceso del servicio devocional, se dice que existen 9 procesos del servicio devocional. Y el primero es escuchar y después cantar. Ese es el proceso. Los más importantes son escuchar y cantar. Y Arjuna y Krishna comienza ahí, justamente el verso después, cuando comienza a hablar de Bhakti Yoga exclusivamente, comienza diciendo, escucha ahora Arjuna. O sea, el primer proceso del servicio. Y ahora, obviamente, si el Bhakti es un proceso de práctica que es algo muy íntimo, que es algo que no es ordinario, sus practicantes no pueden ser ordinarios. Y Krishna también dice eso en el Bhagavad Gita. Krishna dice en el capítulo 7, en los versos, Krishna habla de 4 tipos de personas que se acercan a él. A partir del verso 16. Krishna dice, hay 4 tipos de personas que se acercan a mí. Los afligidos, los necesitados, los indagadores o curiosos y los que buscan la verdad absoluta. Esos 4 tipos de personas son las personas que se acercan a Krishna. Alguien que necesita algo, alguien que está afligido por un gran problema que tuvo en su vida. Alguien que simplemente viene por curiosidad, vamos a ver quiénes son esos peluditos ahí, el moñito. O vieron un libro, vamos a ir a ver qué tal. O alguien que realmente está buscando la verdad y se acerca a Dios por eso. Krishna dice, ninguno de ellos son devotos puros, porque todos ellos tienen un fin ulterior. No es prestar servicio devocional, sino que es o calmar su aflicción, o resolver su necesidad, o saciar su curiosidad, o entender la verdad absoluta. Todos ellos, en realidad, ninguno de ellos está prestando servicio devocional puro, pero ese es el primer paso. Y Krishna dice, todos ellos son almas magnánimas. ¿Por qué? Porque se han acercado a mí. Toda persona que en algún momento se acerca a Krishna, según Krishna, es un alma magnánima, no es una persona ordinaria. Definitivamente no lo es. Entonces Krishna sigue diciendo, pero de todos ellos, aquel que tiene conocimiento, yo voy a leer el verso, pero dice, de todos ellos, aquel que tiene conocimiento, es como si fuéramos, o sea, yo voy a ver. Dice,
De estos, el mejor es el que tiene pleno conocimiento y que siempre está dedicado al servicio devocional puro, pues yo le soy muy querido a él y él me es muy querido a mí. O sea, ese es el mejor de todos. Aquella persona, porque tampoco puedes amar a alguien que tú no conozcas. Es imposible amar algo que tú no conozcas. Porque mientras más conoces a la persona, más lo vas a amar. Y más vas a saber cómo complacerlo, porque el amor se basa en eso, en tratar de complacer a la otra persona. Entonces, cuando más tú amas, más tratas de complacer a la otra persona, pero para eso necesitas conocerla, necesitas saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo debo hacer, cómo no debo hacer, todo quieres conocerlo. ¿Sí? Todo quieres conocerlo, tú siempre tienes una ansiedad por saberlo todo de la persona que realmente amas. Entonces, Krishna está diciendo acá que esa persona es muy querida para él y que él también lo quiere mucho. Y es el mejor de todos, es aquella persona que tiene pleno conocimiento. Por lo tanto, uno debe también tratar de esforzarse en conocer acerca de Krishna. Krishna dice eso muchas veces en el Bhagavad Gita. En el capítulo 4, por ejemplo, él dice, aquel que conoce de manera, o sea, Yanma Karma Shame Divyan, comienza el verso, aquel que conoce mi nacimiento y mis actividades divinos, que conoce plenamente eso, se libera de este mundo material, no regresa aquí más nunca. Y aquí nuevamente hace énfasis en eso, en el hecho de que la persona que tiene pleno conocimiento y que le presta servicio devocional a él, es muy querida a él, es la más especial de todas esas que se acercaron a él. Entonces, definitivamente, si él dice que una persona que se acerca a él es magnánima, ¿cuánto más no lo podrá hacer aquella persona que está dedicada completamente a prestarle servicio devocional a él? ¿Cuánto más no? Entonces, Krishna, o sea, él lo dice en el verso que va atrás, todos estos son indudablemente almas magnánimas, pero aquel que está situado en el plano del conocimiento acerca de mí, yo considero que es tal como mi propio ser. Krishna lo considera como si fuera él mismo, o sea, hacerle algo a esa persona es como si fuera con él mismo. Es algo ordinario. Él dice, como él está dedicado a mi servicio trascendental, es seguro que llegará a mí, la cual es la meta más elevada y perfecta de todas. Entonces, y después él sigue diciendo, para hacer más énfasis aún, después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente tiene conocimiento se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Un alma así de grande es muy difícil de encontrar. Krishna está diciendo que los devotos son muy, muy difíciles de encontrar. Él utiliza la palabra su durlavaha. Durlavaha es difícil, pero su se utiliza en la literatura védica cuando es algo sumamente exclusivo, cuando es algo sumamente, o sea, es un muy, en español, muy, en realidad. O sea, encontrar un devoto es algo muy difícil. ¿Por qué? Es muy simple. Yo no sé acá, pero en Cuba, en un charco, se dice charco acá también, ¿no? En un charco tú puedes encontrar prácticamente la misma cantidad de entidades vivientes que hay en todo el planeta de seres humanos. Supongo que aquí también funciona, pero en un charco bien sucito, tú puedes encontrar ahí la misma cantidad de bacterias y de cosas que puedes encontrar en todo el planeta en seres humanos. Por lo tanto, la vida humana no es algo ordinario tampoco, es algo difícil de alcanzar, porque somos muy pocos en proporción con todas las entidades vivientes que existen en el planeta. Entonces, de todas las personas que hay en el planeta, hay tan pocas con las que tú puedas hablar acerca de Krishna. Hay tan pocas con las que tú puedas relacionarte y decirle algo acerca de Krishna. Son tan poquitas que realmente es algo muy, muy especial encontrarse con uno de ellos. Muy, muy especial. Lo que pasa es que muchas veces lo que para nosotros es cotidiano, lo desdeñamos. Lo que es cotidiano y lo vemos todos los días y estamos todo el tiempo, eso lo desdeñamos. Pero realmente encontrar un devoto es algo muy, muy difícil. Es algo muy, muy especial. Y por lo tanto, prestarle servicio a los devotos es algo muy, muy especial. Yo recuerdo que cuando el maestro espiritual inició, él nos dijo, ustedes tienen que ser como más familia. Esas fueron las palabras que él dijo cuando nos inició a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Entonces mi consejo para todos los devotos es que traten de ser como una familia y que siempre cuando vayan a relacionarse con cualquier devoto vean que esa persona es alguien muy, muy difícil de encontrar y que el tiempo que estén con esa persona
que es algo muy difícil de lograr, porque si hay tantas personas con las que tú no puedes relacionarte y hablar de Krishna, o sea, yo voy a leer otro verso, del capítulo 10, uno de los versos que, o sea, dentro del Bhagavad Gita hay 4 versos que se le llaman Chatura Sloka, que son los versos centrales del Bhagavad Gita. Si uno quiere resumir el Bhagavad Gita en 4 versos, uno puede decir esos versos. Y hay un verso, este mismo. O sea, abrí la página que dice: aquellos que están constantemente consagrados a servirme. Lo siento. Dice: los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y conversar acerca de mí. Esa es otra de las cualidades de los devotos, que siempre están hablando entre ellos acerca de Krishna. Rupa Goswami decía que hay 6 tipos de relaciones que uno puede tener con, o sea, que 6 tipos de relaciones que muestran amistad. Unas son, o sea, en dar y recibir regalos, dar y recibir prasadam, y abrir la mente y, o sea, ser receptor cuando alguien te abra la mente, ¿cierto? Entonces esos 6 tipos de relaciones son las relaciones básicas del servicio devocional, las relaciones entre devotos: aceptar y recibir regalos, aceptar y recibir prasadam, abrir la mente y escuchar cuando la persona te abre la mente, y siempre, como dice Krishna, conversar siempre acerca de él. Entonces esa es la esencia del servicio devocional. Y cuando uno tiene la oportunidad de asociarse con un devoto, cuando uno tiene la oportunidad de estar con él por un instante, entonces uno debe tratar de aprovechar ese tiempo para hablar acerca de Krishna, porque es algo muy difícil de encontrar, y porque durante el día vas a hablar de toda cantidad de cosas que no tienen nada que ver con Krishna. Entonces esa oportunidad vamos a aprovecharla y vamos a hablar acerca de Krishna, no de otras cosas. Esa es la esencia del Bhakti. Yo recuerdo cuando llegué acá, todo el mundo me decía: no, este no es un buen momento porque hay ciertas dificultades de diferentes tipos, y no es un momento muy bueno para estar acá, que es una lástima. Si hubiera llegado otra oportunidad, había más opulencia, era diferente. Pero realmente yo lo que veía era que aquí habían tantas cosas que yo no tenía en Cuba y que yo no podía hacer en Cuba, que yo decía: ¿pero de qué hablan? ¿Cómo es? No es posible. ¿De qué hablan? Aquí hay tantas cosas, hay tantas oportunidades de ocuparse en el servicio de Krishna acá. Es increíble, para mí es increíble. O sea, solamente, a ver, ¿de quién quiero escuchar una lectura? ¿De quién? ¿Qué persona? ¿Qué persona me llama la atención? Me pone 2 minutos en Google, bajar, ¿qué quiero ver? ¿Un video o un audio? Descargar los 5 minutos y ya le estoy escuchando. Yo no puedo hacer eso en Cuba. En Cuba, por ejemplo, el ancho de banda de toda la Universidad de La Habana es de 2 megas. Una casa aquí tiene 50. Y es para toda la Universidad de La Habana, donde hay cientos y miles de computadoras, donde hay cientos de personas conectadas. Ahí tú le das a abrir Yahoo y puedes esperar 1 hora hasta que se te abra. Nada de eso lo puedes hacer, pero acá sí. ¿Tú quieres, qué quieres? Distribuir libros. Ahí están los libros, solamente hay que pedirlos y salir a la calle y distribuirlos. Y estás haciendo el servicio más grande que puede existir. Prabhupada decía: si quieren complacerme, distribuyan libros. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. En Cuba eso no se puede hacer. Primero, porque no hay libros. Segundo, porque no te dejan. Y tercero, porque no hay forma de conseguirlos, no hay forma de imprimirlos. Nosotros para hacer 10 libros te puedes echar todo un día imprimiéndolos ahí en una casa. Eso después de haberlo editado, que te puedas haber echado 10 días más para haberlo editado. Y entonces es que puedes salir a distribuir 10 libritos. Aquí no, aquí ustedes pueden distribuir cientos si quieren. Diariamente. Solo están proponerse. Tienen la oportunidad de salir por la calle cantando, disfrutando el servicio devocional, pero permitiéndole disfrutar también a los demás. Porque no se trata solamente, cuando sale a la calle, no se trata solamente de uno divertirse y Haribol, ¿no? Yo siempre recuerdo un ejemplo que a mí me gusta mencionar mucho. Cuando Shukadeva Goswami estaba dando el Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami es un sirviente muy íntimo de Srimati Radharani. Es un lord del mundo espiritual. Está siempre ahí con Srimati Radharani. Entonces, si él mencionaba el nombre de Srimati Radharani, él iba a entrar en éxtasis. Y entonces el Maharaja Parishik iba a morir
en 7 días, era una maldición. O sea, discúlpenme los que no conozcan la historia, no la he introducido, pero no me queda mucho tiempo y quiero mejor. Lo que Maharaj Parishi iba a morir en 7 días por una maldición, y entonces él no iba a poder escuchar toda la narración de Srimad Bhagavatam. Y Shukadeva Goswami se privó de nombrar el nombre de Srimati Radharani y hacer todo tipo de nombrar todo tipo de adjetivos para describirla a ella sin mencionar su nombre para poder narrar el Srimad Bhagavatam. Si él hubiera querido experimentar el éxtasis, era Radha, boom, y éxtasis, ¿no? Pero no, él pensaba más en el otro, porque él sabía que estaba prestando un servicio al otro. Entonces cuando salimos a la calle, cuando hacemos cualquier actividad, nosotros también debemos pensar de que estamos prestando un servicio a los otros, no solamente a nosotros mismos. En la casa, tú vas a hacer lo que tú quieras en tu casa, de manera íntima, pero cuando sales con todos los demás es para prestar un servicio a los otros y hacerlo lo mejor posible para que las otras personas se lleven una buena impresión de ti. Porque si las personas se llevan una mala impresión, tú no los estás acercando, los estás alejando, aunque hayan escuchado el santo nombre. Entonces probablemente tengan que esperar otra vida para venir acá. A veces sin decir el santo nombre tú puedes atraer muchas veces más a algunas personas, no todo el mundo, ¿no? que diciendo el santo nombre y dejando otra vida que estés rondando por ahí hasta que llegue acá. Entonces uno debe siempre meditar en eso, en que uno también está prestando un servicio a todo el mundo, no solamente pensar en uno mismo. Y, o sea, mi punto es, acá hay tantas cosas que pueden hacer, o sea, pueden salir a cantar en las calles, en Cuba eso tampoco se puede hacer. Hay tantas formas de ocuparse en el servicio devocional. Entonces, a mí me resultaba curioso, ¿no? Porque es como cuando uno tiene un vaso a la mitad, un vaso de agua a la mitad. Hay un tipo de persona que va a decir, el vaso está medio vacío. Y hay otras personas que van a decir, no, el vaso está medio lleno. Entonces uno debe tratar de ver, no que le falta la mitad, sino que el vaso tiene ya la mitad. Y apreciar esa mitad que tiene. Y con las cosas que tienen, Krishna dice, uno debe ser, Krishna es como las abejas, que siempre está buscando el néctar de cada uno. Si Srila Prabhupada se hubiera fijado en todas las barbaridades que hacían sus discípulos, o si Krishna se fijara en todas las barbaridades que hiciéramos nosotros, ¿qué sería de nosotros? Entonces Krishna lo que mira es lo bueno de cada cual. Hubo un momento que Krishna quiso matarlo. Putana, una bruja, que se dedicaba a matar niños, cuando él estaba en el regazo de su madre. Y ella se untó veneno para cuando chupara que el niño muriera, que Krishna muriera. Pero Krishna es la suprema personalidad de Dios en cualquiera de las circunstancias. No importa que esté en un cuerpecito así o en un cuerpazo así. No importa, Él es la suprema personalidad de Dios en todas las circunstancias. Y Krishna lo que hizo fue chuparse el veneno, chuparse la vida de Putana, y Putana murió. Pero cuando Putana murió, Krishna la aceptó como su madre en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque él lo que vio fue la intención de ella de amamantarlo a él. Entonces Krishna es como las abejas que siempre están buscando el néctar, lo bueno de cada cual, no como las moscas que se posan en el excremento y las heridas abiertas. Entonces los devotos deben tratar de buscar el néctar de cada persona, de ir a la esencia de lo bueno de cada una de las personas y no mirar tanto lo malo. Mirar siempre que va a haber problemas en todas partes, mirar siempre que todas las personas van a tener defectos y que si nosotros nos concentramos en sus defectos siempre los vamos a ver. Entonces debemos concentrarnos en las cosas positivas que tiene, que todo lugar tiene. Concentrarnos en esas y mirarlas para sobre esas cosas positivas construir algo mejor. No sentarse afuera a criticar, esa no es la postura. O sea, sentarse afuera, irse afuera a criticar no es productivo para nadie. Pero si tú te metes adentro a servir y a hacer cosas y a ver todo lo positivo que puedas ver, vas a hacer un gran servicio. Eso es en esencia lo que yo quería decir. Si tienen algún comentario, algo que añadir o quieren preguntar algo, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Yo para Hare Krishna, muchas gracias por su atención y de verdad cualquier cosa que quieran preguntar o quieran comentar, pueden hacerlo. Que Yashodananda quería que hicieras tú el kirtan porque no puede venir. ¿Quisiera yo el kirtan? Wow. Bueno. Una pregunta. Sí. ¿Qué respondió la profesora cuando le dijiste lo de Einstein? Lo de Einstein, ella después habló conmigo privado. En ese momento no respondió nada, pero después habló conmigo privado de que ese tipo de cosas no la podía hacer en una clase, ese tipo de cosas. Le dije, lo siento, pero ustedes me estaban agrediendo a mí.
O sea, cuando usted habla tiene que tener en cuenta todo tipo de personas que pueden haber en un aula. Yo me sentí agredido y bueno, yo fui a defenderlo. Usted también debería pensar lo que dice en una clase. Yo era bastante fuerte a veces, ¿no? cuando era estudiante. Muy fuerte. Krishna me ha ayudado a cambiar mucho. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Oye, mira, quería más que nada agradecerte por la sencillez con la que has explicado todas estas cosas y sobre todo esa forma de llegar a tan sublime que tienes, porque realmente lo sientes, lo que dices lo sentías, y es algo que no se escucha todos los días. Eres muy joven, a mí me parece, para haber madurado tanto en ese aspecto. Gracias, de veras, gracias por explicarlo de una manera tan sencilla, y sobre todo por decir a la gente que debe tener la mente abierta. Es una cosa fundamental para el progreso espiritual de las personas. Gracias. Bueno, yo todo se lo doy a Srila Prabhupada, ¿no? Todo lo que he dicho lo pueden encontrar en el Bhagavad Gita. O sea, yo no tengo nada especial. Soy una persona que... O sea, yo me he pasado 10 años practicando la conciencia de Krishna y ni siquiera había visto un templo hasta que entré acá. Y todo se lo doy a Srila Prabhupada y a sus libros. Si ven algo positivo en lo que yo he dicho, mi pedido es que lean los libros de Prabhupada. Solamente eso. Con la mente abierta, y quizás en algún momento, si sienten algo, si has sentido eso, mi recomendación es eso. Lee los libros de Prabhupada, trata de sacar el mayor provecho de él. Ahí está la esencia de todo lo que uno... Krishna dice en el Gita, en el capítulo 7, cuando sepas esto, él habla de Jnana y Vijnana, o sea, conocimiento práctico y conocimiento teórico. Y dice, cuando conozcas esto que yo te estoy explicando ahora, no te quedará nada más por conocer. Entonces, toda la esencia está ahí. En Srila Prabhupada, cantar los santos nombres y prestar servicio devocional. Cuando uno hace eso, hay una transformación interior en la persona increíble. Y yo no soy un devoto muy avanzado, nada por el estilo, pero he cambiado mucho gracias a Srila Prabhupada. Y muchos acá estoy seguro que pueden experimentar lo mismo y pueden describir las cosas de la misma manera. Yo solamente soy un instrumento de Srila Prabhupada, nada más. Gracias a todos. ¿Qué libro podrías aconsejar? ¿Qué libro podría aconsejar? Todos, pero para empezar, o sea, el primer libro que leerías de Prabhupada, ¿o has leído alguna otra oportunidad? ¿Alguno que otro? Por ejemplo, ¿cuál has leído? Pues estoy todavía con el de autorrealización. La ciencia de la autorrealización. Ese es un muy buen libro. Es un muy buen libro. Tiene algunos temas polémicos, pero es un muy buen libro. Prabhupada es una persona polémica. Pero cuando uno se concentra, uno se da cuenta de que lo que está diciendo, wow, tiene mucha certeza. ¿Y el siguiente libro? El siguiente libro, después de la ciencia de la autorrealización, puede ser el Bhagavad Gita. Podrías leer el Bhagavad Gita. ¿Ya lo has leído? ¿El siguiente libro? Srimad Bhagavatam. O sea, realmente es la joya. Es a lo que Prabhupada dedicó toda su vida. Ese es su vida, la vida de Prabhupada, es ese libro, Srimad Bhagavatam. O sea, Prabhupada es una persona increíble. O sea, él, cuando fue a Occidente, él solamente tenía el equivalente a $6 en rupias, ni siquiera en dólares, consigo. Él no sabía dónde, no conocía a las personas donde se iba a quedar, y llevaba además un baúl de Srimad Bhagavatam, algunos juegos de ropa. Esa era su pertenencia, y un paraguas. Entonces, cuando él llega a Boston, él escribe un poema muy hermoso, donde él le dice a Krishna que él no entiende qué es lo que él hace. Él realmente no entendía. Él había luchado por estar ahí, y mucho que luchó con tal de ir, a punto de ir en un barco de caca, y después de estar insistiendo a la jefa de la naviera por mucho tiempo. Y él dice, Krishna, yo no sé qué tú me has puesto a hacer acá, pero en este lugar lo que prima es la modalidad de la pasión, mucha pasión y mucha ignorancia también. Pero si tú quieres que yo sea tu bailarín, o más bailar, si quieres que yo sea. Entonces, Prabhupada, con eso solamente, él se sentaba a cantar en un parque, tranquilamente. Él
sea, no iba corriendo por ahí cantando, sentaba a cantar en un parque tranquilamente, y llamó la atención de muchos jóvenes que en aquella época querían una dimensión de la vida diferente, veían la vida de una manera diferente. Y en algún momento a Prabhupada le preguntaron que cuáles eran los milagros que él había hecho. Todo el mundo espera que un santo haga milagros. Y Prabhupada dijo, mira, yo no tengo un milagro, mira cuántos hay ahí. Todos esos son mis milagros. Todos esos eran personas que se drogaban, que hacían todo tipo de actividades, y hoy son personas que están dedicadas plenamente al servicio devocional del Supremo. Todos esos son mis milagros. Y en realidad eso fue lo que Prabhupada hizo en esencia. Y nosotros estamos netamente endeudados con él. Él todos los días se acostaba a las 10 de la noche, dormía un par de horas y se levantaba en la madrugada a dictar los libros que nosotros, gracias a él, vamos a leer. Leer sus libros es endeudarse con él. En cierto sentido, uno tiene una deuda con él que pagar, y la deuda es practicar el servicio devocional y tratar de distribuir sus libros. Por eso es lo que pido. Sí, no, yo solo quería preguntarte si el Bhagavad Gita que has leído es el de Prabhupada u otras ediciones. Es otra edición. Otra edición. Entonces, Vale, el Bhagavad Gita de Prabhupada tiene muchas cosas muy positivas. Primero, es la edición más vendida del Bhagavad Gita en Occidente. Es un libro que se utiliza en muchas universidades como texto. ¿Por qué? Porque tiene los textos en sánscrito, o sea, tiene el texto en sánscrito, la transliteración al latín, traducción palabra por palabra, la traducción del verso textual y bueno, el significado. Y además de eso, es un libro que está escrito dentro de la tradición de Bhakti. El Bhagavad Gita es un libro que, como viste, habla de Bhakti en esencia, de prestar servicio devocional, de todos los versos que he leído. Y para explicarlo, lo ideal es que lo explique un Bhakti, no otra persona. Hay muchas personas que toman personas importantes, personalidades importantes. Por ejemplo, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi hizo una gran labor de tratar de pacificar el mundo, hizo grandes labores. Pero él hace un comentario del Bhagavad Gita donde él trata de utilizar el Bhagavad Gita para su propia filosofía de paz en todas partes del mundo. Pero lo que pasa es que Krishna en el Bhagavad Gita muchas veces dice, Arjuna, levántate y pelea. Entonces, ¿cómo tú logras compaginar algo donde tú estás tratando de decir que no armas paz, esto, lo otro, con alguien que está diciendo, levántate y pelea? ¿Y qué fue lo que hizo él? Él descontextualizó el Bhagavad Gita. Él simplemente le adjudicó, Krishna significa esto, Arjuna significa la mente, no sé qué significa aquello significa lo otro, y montó toda una plataforma virtual y le dio el Bhagavad Gita. Y entonces le quitó toda la supremacía de Krishna, todo de Krishna. Y por eso los devotos, por muy buena labor que ha hecho desde el punto de vista de la paz, no aceptan eso como un trabajo fidedigno. Y muchas personas han hecho ese tipo de cosas respecto al Bhagavad Gita. Entonces, ver el Bhagavad Gita a través de una tradición que sea de Bhakti, de devoción. Cuando uno hace eso, uno puede entender mucho mejor las cosas. Realmente, o sea, mi consejo es que trates de conseguir uno de Prabhupada, son bastante baratos, y trates de verlo, y cualquier duda que tengas te acercas a algún devoto, porque te digo, tienen puntos muy polémicos en determinadas circunstancias, realmente polémicos, fuertes, pero que cuando tú te pones a meditarlos y los escuchas a la luz de las escrituras y con la ayuda de devotos que puedan guiarte adecuadamente, te vas a dar cuenta de que sí, realmente es cierto lo que está diciendo. Esa es mi recomendación. Hare Krishna, muchas gracias. El kirtan, wow. Se puede hacer como mono, ¿no? Tiene que ser de pie. Okay. Pero se puede hacerlo mejor.